¿Y si lo que más necesitas no es más luz, sino el valor de mirar tu propia sombra? No la sombra externa, no la de los demás. La tuya. Esa parte que escondes incluso de ti mismo. La que se manifiesta cuando nadie te ve, o cuando no puedes sostener la calma, o cuando reaccionas de formas que luego no entiendes. Esa parte que aprendiste a callar porque creíste que no era digna de ser mostrada. Nos enseñaron a huir de nuestras emociones incómodas, a disimular el miedo, a cubrir la tristeza con productividad, a controlar el enojo para no parecer débiles. Pero todo lo que callamos no desaparece. Se esconde. Se endurece. Y desde el fondo, sigue pidiendo ser escuchado. Este capítulo es una invitación a dejar de rechazar lo que también eres. A mirar hacia adentro sin filtros, sin condena, sin la exigencia de ser más espiritual. Porque despertar no es eliminar tus sombras, es aprender a caminar con ellas. A comprender que intentan decirte. A transformarlas en guía en lugar de castigo. La verdadera sanación comienza cuando dejas de luchar contigo. Y para eso, hay que atreverse a mirar, incluso lo que no gusta ver. Hasta ahora, hemos dado pasos hacia el despertar desde el reconocimiento de lo que faltaba. Sentimos el vacío. Empezamos a hacer pausas. Aprendimos a observarnos, a elegir con más conciencia. Después tocamos una parte muy íntima de nosotros, la semilla, esa chispa intacta que, aunque dormida, seguía viva. Fue un reencuentro tierno, silencioso, necesario. Pero al activar esa parte luminosa, algo más se empieza a mover también. Porque la luz no llega sola. Ilumina lo que antes no veíamos. Y a veces, eso que aparece no es bonito. No es cómodo. No se parece a lo que esperábamos encontrar en nuestro despertar espiritual. Justo cuando sentimos que estamos avanzando, que empezamos a estar más presentes, aparece la incomodidad. Viejos miedos. Reacciones que creíamos superadas. Heridas que no sabíamos que estaban abiertas. Y puede que, en ese momento, creamos que estamos retrocediendo. Que algo falló. Que el despertar no está funcionando. Pero no es un retroceso. Es parte del camino. Porque no se puede despertar de verdad sin mirar lo que estaba dormido por dentro. Este capítulo es para eso. Para sostener lo que se despierta cuando la luz comienza a tocar tu sombra. Para que no huyas, para que no te juzgues, para que entiendas que si hoy te duele, es porque estás tocando un punto real. Y eso, aunque sea incómodo, es profundamente transformador. No todo lo que sentimos encaja en lo que nos gustaría mostrar. Hay emociones que nos enseñaron a esconder, pensamientos que no nos animamos a reconocer, reacciones que evitamos mirar de frente porque no se ajustan a la imagen que queremos sostener. Llamamos sombra a todo eso que rechazamos de nosotros mismos. No porque sea oscuro en sí, sino porque fue negado. Porque en algún momento aprendimos que sentir miedo nos hacía débiles, que estar tristes era signo de fracaso, que enojarnos era malo, que dudar era un defecto. Y con el tiempo, empezamos a construir una identidad sobre lo que sí podíamos mostrar y a relegar el resto al fondo. Pero nada de eso se fue. La sombra no desaparece cuando la escondes. Solo se vuelve más hábil. Se disfraza. Se filtra. Se manifiesta en formas que no comprendemos. En relaciones que se repiten. En decisiones que tomamos sin entender por qué. En hábitos que nos sabotean. En emociones que nos visitan de golpe y sin aviso. La sombra no es el enemigo. El verdadero problema es ignorarla. Porque mientras no la mires, ella seguirá moviéndose desde abajo, condicionando tu vida sin que lo sepas. Lo que niegas de ti no se disuelve. Se transforma en un eco. En una tensión. En una lucha interna constante. Pero cuando decides mirar, algo cambia. No porque todo se resuelva, sino porque dejas de pelear contigo. Porque dejas de pretender que solo puedes habitar la luz. Y entonces, la sombra deja de ser amenaza y empieza a ser maestra. Durante mucho tiempo creí que despertar espiritualmente era un proceso de limpieza.
como si se tratara de ir eliminando lo que estaba mal en mí. Pensaba que cada emoción incómoda, cada impulso desordenado, cada pensamiento que no podía controlar, era parte de algo que tenía que erradicar. Como si mi sombra fuera una zona defectuosa que debía corregir para poder llegar a la luz. Y por momentos, realmente lo intenté. Intenté calmar la rabia sin entender de dónde venía. Intenté ignorar la tristeza poniéndome tareas encima. Intenté convencerme de que todo estaba bien, cuando dentro de mí sabía que no era cierto. Me volví experto en justificar lo que sentía desde la mente, mientras mi cuerpo me pedía ser escuchado. Pero hubo un día en el que todo eso dejó de sostenerse. No fue un momento de caos, ni una gran caída. Fue más bien un cansancio profundo. Me miré al espejo y vi un gesto en mi rostro que no reconocía. Era enojo. No hacia nadie en particular. Era un enojo viejo, acumulado, que no se había podido decir. En vez de huir de eso, por primera vez, me quedé. Me permití sentirlo. Y ahí entendí algo, esa emoción no venía a hacerme daño. Venía a mostrarme lo que no había podido nombrar. Venía a decirme que había partes mías que no se sentían vistas. Que había heridas que seguían abiertas, aunque yo creyera que ya estaban cerradas. Ese día no cambié mi vida. Pero cambió algo en mi forma de mirarme. Por primera vez, sentí que mi sombra no era mi enemiga. Era una parte de mí que necesitaba amor, no corrección. Que pedía presencia, no control. Y ahí comenzó otro tipo de camino. Uno más honesto. Más crudo a veces. Pero también más real. La sombra no siempre aparece como una gran crisis. Muchas veces se cuela en lo cotidiano. En la impaciencia con los demás. En el juicio silencioso hacia quienes nos rodean. En ese gesto que se repite sin que sepamos de dónde viene. En el hábito que sabemos que nos daña, pero seguimos repitiendo. En la incomodidad que sentimos frente a alguien que solo nos refleja algo que no hemos querido mirar. No siempre se presenta con dramatismo. A veces llega como una reacción desproporcionada, como un cansancio que no es físico, como una insatisfacción constante que no se resuelve con logros. Es esa parte de ti que no quiere seguir fingiendo. Que ya no soporta más exigencias. Que se revela cada vez que intentas acomodarte a lo que ya no te representa. La sombra también aparece cuando postergas una decisión que sabes que necesitas tomar. Cuando te saboteas justo antes de algo importante. Cuando dices sí para evitar el conflicto, aunque todo tu cuerpo grita no. Cuando repites una dinámica que ya conoces, solo porque es más fácil que enfrentarte al miedo de cambiar. Pero la sombra no es solo lo que te incomoda. También es el talento que no te animas a expresar. El deseo que guardas por temor al juicio. La creatividad que pospusiste. La voz que callaste. Es, en realidad, todo lo que has escondido porque en algún momento sentiste que no era seguro mostrarlo. Y ahí es donde se vuelve valiosa. Porque si te detienes a mirar, cada sombra tiene una raíz. Y en esa raíz hay una historia. Una emoción no resuelta. Una necesidad no satisfecha. Un límite no reconocido. Un dolor que aún pulsa. Y cuando te animas a explorarlo con honestidad, empiezas a comprender que no es algo que hay que eliminar, sino algo que hay que integrar. La transformación no viene de rechazar la sombra, sino de invitarla a la mesa. De preguntarle qué vino a mostrarte. De aprender a dialogar con ella sin miedo. Porque solo cuando dejas de verla como amenaza, se convierte en guía. Este ejercicio es una forma de traer a la luz lo que muchas veces permanece en la sombra. No desde el juicio, ni desde el análisis frío, sino desde la curiosidad amorosa. Es un mapa, no para corregirte, sino para comprenderte. No necesitas estar en silencio absoluto ni tener todo bajo control. Solo necesitas estar contigo, unos minutos, con la disposición de mirar hacia adentro con honestidad. Te propongo que tomes papel y lápiz. Si prefieres hacerlo mentalmente, también puedes. Lo importante es la disposición, no la técnica.
Vas a hacer un recorrido por algunas de las zonas más sensibles de tu interior. Las que a veces esquivas, las que tal vez te incomodan, pero que también guardan mensajes esenciales. Empieza por recordar un momento reciente en el que te hayas sentido incómodo contigo mismo. No tiene que ser un gran evento. Puede ser algo simple, una discusión, una reacción, una emoción que apareció sin previo aviso. Detente en ese momento. Regrésalo a tu mente. No para revivirlo, sino para explorarlo desde otro lugar. Ahora pregúntate, ¿qué emoción estaba en el fondo de esa situación? ¿Era enojo? ¿Era miedo? ¿Era vergüenza? ¿Era tristeza? Dale un nombre sin culpa. Solo eso ya es un acto de poder. Aceptar lo que sentiste sin intentar cambiarlo, sin disfrazarlo. Solo verlo. Luego hazte otra pregunta. ¿Qué creencia estaba detrás de esa emoción? Tal vez era no soy suficiente. Tal vez no tengo derecho a equivocarme. Tal vez si muestro lo que siento, voy a perder algo. Escribe esa frase si puedes. Déjala salir. Y ahora, obsérvala como si no fuera tuya. Pregúntate, ¿de dónde aprendí esto? ¿Quién me hizo sentir que debía esconder esa emoción? ¿A quién trataba de complacer cuando elegí no mostrarme? ¿En qué momento comencé a pensar que sentir eso estaba mal? Haz este recorrido sin prisa. No hace falta llegar a una conclusión. Solo necesitas empezar a reconocer los caminos que te habitan. Cuando termines, respira profundo. Mira lo que escribiste. Léelo en voz baja si lo deseas. Y ahora, formula una nueva frase. No una afirmación forzada, sino una alternativa que venga desde la comprensión. Tal vez sea: puedo sentir lo que siento sin que eso me haga débil. O tengo derecho a equivocarme y seguir siendo digno de amor. Elige una frase que te acompañe. Que no niegue tu sombra, pero que la sostenga. Que no borre lo vivido, pero que lo transforme en algo habitable. Esa frase, ese nuevo pensamiento, ese reconocimiento, es el primer trazo de tu mapa. Y cada vez que lo repitas con presencia, estarás caminando un poco más hacia ti. La ciencia también ha empezado a hablar de la sombra, aunque use otros términos. En el campo de la neurociencia, se ha demostrado que lo que evitamos emocionalmente no desaparece, se almacena en circuitos profundos del cerebro, especialmente en la amígdala, la región encargada de detectar peligro. Cada vez que reprimimos una emoción sin procesarla, esa memoria queda registrada como una amenaza no resuelta. El Dr. Daniel Siegel, psiquiatra y profesor en la Universidad de California, afirma que poner palabras a lo que sentimos, especialmente cuando se trata de emociones reprimidas o incómodas, ayuda a regular nuestro sistema nervioso. Al nombrar nuestras sombras, literalmente estamos reestructurando la forma en que el cerebro responde a ellas. No se trata de analizar todo, sino de dejar de ignorar lo que duele. Porque lo que se nombra, se integra. Y lo que se integra, deja de controlar desde el fondo. Carl Jung, uno de los padres de la psicología profunda, escribió una frase que atraviesa este capítulo de principio a fin. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La sombra, para Jung, no era un enemigo que había que eliminar, sino una parte olvidada del alma que necesitaba ser mirada con responsabilidad y compasión. Y es que todo lo que negamos en nosotros, sigue esperando. Volver a esa frase es recordar que el verdadero despertar no excluye lo incómodo. Lo abraza. Y ahí es donde empieza la transformación real. Este no es un capítulo para sentirse mejor. Es un capítulo para sentirse más completo. Porque lo que sentiste hoy, lo que reconociste, lo que se movió aunque sea en silencio, también es parte de ti. Y dejar de rechazarlo ya es sanación. No viniste a ser perfecto. Viniste a estar presente. Y eso incluye tus luces y tus sombras, tus certezas y tus contradicciones, tu claridad y tu miedo. A veces, el simple acto de mirar lo que evitabas ya transforma lo que eres. Quizá no tengas todas las respuestas.
Tal vez algunas partes te sigan incomodando. Pero si hoy pudiste nombrar una emoción, escribir una creencia o quedarte un instante con lo que antes habrías evitado, diste un paso. Uno real. Uno profundo. Y ese paso merece ser honrado. Porque nadie despierta solo desde la calma. A veces, se despierta también desde lo que no queríamos ver. Pero eso también es despertar. Si algo de este capítulo tocó una parte tuya que solías esconder, si te sentiste reflejado o simplemente acompañado, puedes compartirlo. Tal vez lo que tú pongas en palabras sea justo lo que otra persona necesita leer para sentirse menos sola. Este canal es un espacio para eso, para dejar de luchar contra lo que somos y empezar a abrazarlo con honestidad. Si este camino te resuena, puedes suscribirte a Renacer Consciente. Aquí estamos aprendiendo, poco a poco, a despertarnos por dentro. Gracias por permitirte sentir. Después de mirar nuestras sombras, es momento de dar un paso hacia adentro con más claridad. En el próximo capítulo hablaremos de esa guía silenciosa que todos llevamos dentro y que a veces olvidamos escuchar.